Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy consideraremos el mensaje de Dios en el capítulo 40 de Isaías. Así que abre tu Biblia en este maravilloso capítulo de consuelo con un mensaje del corazón de Dios a nuestros corazones. Todo el libro de Isaías está lleno de mensajes sobre el juicio y las noticias de salvación. Sin embargo, la primera parte de Isaías se ocupa principalmente del mensaje del juicio de Dios hacia Judá. La segunda parte principal del libro contiene el mensaje de consuelo de Dios para su pueblo. Ahora, Isaías 40 sirve como introducción al resto del libro, porque el mensaje del Señor comienza con uno de los mensajes más tranquilizadores y reconfortantes de toda la Biblia. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y este mensaje le recordará al pueblo de Dios acerca de su fidelidad a su pacto. El autor alude a la experiencia israelita en el desierto. En ese momento ni el pueblo de Dios, ni siquiera Moisés podían ver la gloria del Señor, pero ahora toda carne le verá, dice. Y mediante Isaías, Dios llevó consuelo a los que habían estado sufriendo. Su tiempo de angustia había terminado y Dios estaba volviendo a ellos. Y en vez de desanimarse y confundirse, podían confiar en que Dios usaría su poder creador en su favor. Y este estudio estará dividido en 3 secciones. La devastación al consuelo. Número 2, preparar el camino. Y 3, la gloria del Señor revelada. En un momento más, regresaremos. Nuestro versículo central o versículo para memorizar está en Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Comencemos con esta historia. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Mientras un soldado japonés llamado Soichi Yokoi se escondía en la jungla de la isla de Guam. Los folletos lanzados de los aviones estadounidenses proclamaban la paz, pero Yokoi pensó que era un truco. Y al ser un soldado leal y patriótico del emperador, había prometido no rendirse nunca. Como no tenía contacto con la civilización, vivía de lo que podía encontrar en la jungla, pasando miseria y dificultades. Ahora, esto fue en 1945. Ahora, en 1972, 27 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, unos cazadores se encontraron con Yokoi mientras estaba pescando y recién allí se enteró de que el mensaje de paz había sido cierto. Mientras el resto de su pueblo disfrutó de paz durante esas décadas, resulta que Yokoi soportó décadas de privación y estrés. Amados, muchos siglos antes, a través del profeta Isaías, Dios anunció que el tiempo de ansiedad y sufrimiento de su pueblo realmente había terminado. Isaías 40, 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios consuela a su pueblo. ¡Qué hermoso concepto, qué hermosa realidad! El tiempo de su castigo finalmente ha terminado. Bueno, ¿y qué castigo es ese? Hay muchas respuestas para esa pregunta. Estuvo el castigo administrado por Asiria, que fue la vara de la ira de Dios, de la que Dios libró a Judá destruyendo al ejército de Sennacherib, como lo vimos la semana pasada, en el 701 a.C. Estuvo también el castigo administrado por Babilonia, que se llevó posesiones y gente de Judá porque Ezequías había mostrado su riqueza a los mensajeros de Merodac Baladán. Y también estuvo el castigo administrado por una de las naciones contra las que Isaías escribió mensajes. Isaías 39 sirve como transición para los siguientes capítulos al predecir un cautiverio babilónico, al menos para algunos de los descendientes de Ezequías. Pero también tiempo antes Dios predijo la caída de Babilonia y la libertad que esto traería al pueblo de Dios. Isaías capítulo 14, que ya lo estudiamos hace varias semanas, ¿verdad? Dice,
porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hace servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Ahora observa esta estrecha conexión entre lo que leímos en el capítulo 14 recién y lo que dice Isaías 40, 1 y 2. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Aquí Dios promete a su pueblo que pondrá fin a su sufrimiento. Dios, a través de sus profetas, nos pone siempre en ventaja, hermanos, acerca de lo que nos espera y cómo han de terminar las cosas. Y aquí viene la primera aplicación. ¿Qué significan para ti las promesas bíblicas sobre el fin del sufrimiento ahora en medio de tu sufrimiento actual? Se va a acabar el sufrimiento. ¿De qué serviría nuestra fe sin estas promesas? Es por eso que las religiones orientales no ofrecen ninguna, están en un temor constante, nunca ofrece paz, seguridad. No tienen la explicación acerca del mal y cómo ha de finalizar. Son ciclos que se repiten y repiten. ¿Por qué es importante aferrarse a las promesas, pase lo que pase? Veamos ahora cómo recibe consuelo el pueblo de Dios. Resulta que un heraldo anónimo anuncia que Dios vendrá a revelar su gloria. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Después del exilio, el pueblo de Dios recuperó lo que había recibido en el monte Sinaí, y que luego rechazó íntegramente mediante su apostasía, por lo que fue castigado. Las dos cosas que recuperaron fueron la presencia de Dios y su palabra. Estos dos ingredientes son los ingredientes básicos del pacto de Dios con Israel, que fueron consagrados en su santuario en medio de ellos. Debido a que ellos habían infringido su palabra, Dios había abandonado su templo. Es que su presencia y su palabra eternamente confiables son los elementos que traen consuelo, liberación y esperanza. Por eso, hermanos, la estrategia del diablo es separarnos de la palabra de Dios. Rompe nuestro pacto, nuestro contacto con Dios. En el momento que te separas de la palabra, ya empiezas a dejar de orar. Y estás como un ventilador, un abanico que lo desconecta, sigue girando por un rato, pero al rato se apaga. Ahora viene una preparación. ¿Qué preparación se necesita para la venida del Señor? No es admisible que un rey se bambolee en un camino accidentado, ¿verdad? Tiene que haber una preparación del camino. Por lo tanto, su llegada es precedida por obras viales. Se prepara, se pavimenta la ruta, se allana el camino. Pero especialmente debe ser hecho esto para la venida del Rey de Reyes. Su venida aparentemente desde el este, donde ha estado en el exilio con su pueblo como un santuario para ellos, requería una reorganización importante del terreno. Había que hacer algo para preparar la venida del Mesías. La construcción de una supercarretera literal y nivelada a través de las escarpadas colinas al este de Jerusalén hubiese sido titánica. Incluso con dinamita y excavadoras hubiese sido muy difícil hacerla. Pero, amados, Dios es el único que puede hacer esta obra. Y Él es el que convierte lo escabroso en llanura. Pero Él no necesita un camino literal para trasladarse porque tiene una carroza aérea de querubines. Y el Nuevo Testamento aplica explícitamente la profecía de Isaías a la obra vial espiritual realizada mediante la predicación de ¿quién? Juan el Bautista, correcto. Su mensaje era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el rey ya está aquí con nosotros. Y el bautismo que practicaba era un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Él vino a allanar el camino para la llegada del rey. El rey había llegado. Y ahora, hermanos, encontramos que al final viene un pueblo que prepara el camino para el regreso del rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A alejarse del pecado, recibir el consuelo del perdón y la presencia de Dios.
Y Jeremías 31 proclamó el mismo mensaje espiritual con suficiente tiempo como para que los exiliados de Judá entendieran la naturaleza espiritual de allanar el camino para Dios. Fueron llamados para ser la luz del mundo, para preparar el camino para el Mesías, pero fallaron tristemente. Y en lugar de 12 tribus, el Señor levantó 12 discípulos. Les renueva el pacto. Y en este pasaje el Señor promete a quienes estén dispuestos a comenzar de nuevo un nuevo pacto en que Él pone su ley en su corazón y se compromete a ser su Dios. Y eso que dice Jeremías 31 está repetido en el libro de Hebreos, en el nuevo pacto. Porque no se trata de un pacto que feneció y el otro que no, es el mismo pacto que ahora el Señor renueva y le da un énfasis. Y ahora las leyes que estaban escritas sobre piedras, ahora quiere escribir a nuestra mente y corazón. Dios es el mismo, hermanos, no cambia. El plan de salvación es el mismo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hoy podemos comprender en su magnitud toda la palabra de Dios y tener abundancia de luz para compartir con otros y sobre todo preparar el camino para la llegada del Rey. Bueno, leamos nuevamente, pero atentamente, Isaías 46 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Tú y yo, querido hermano y hermana, que somos efímeros como la hierba, ¿qué esperanza podemos obtener de lo que dicen estos versículos? Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, la palabra de Dios es vida para nuestras vidas. ¿Estás recibiendo la vida de Dios estudiando? Por eso el plan de escuela sabática, hermanos, es un plan global para que nos conectemos cada día con el Señor y el sábado juntos repasemos estas lecciones. ¿No hay tiempo? Hay tiempo para lo que nos interesa. Toma calidad de tiempo para estar con Dios. Recibe la vida de Dios en tu vida. Somos como hierba que nos marchitamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando vivimos por su palabra, ya tenemos allí la semilla de la vida eterna, porque estamos ahora aceptando a aquel que es la vida. Y la otra pregunta es, ¿dónde no debiéramos poner nuestra confianza? Pues por supuesto, en cosas efímeras o pasajeras. Ahora, Dios pone un énfasis en la evangelización. Veamos los versículos 9 al 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Bueno, el Nuevo Testamento aplica lo que leímos antes en Isaías 43 al 5 a Juan el Bautista, quien preparó el camino para Cristo, el Verbo eterno, que llegó a ser la presencia del Señor encarnada entre su pueblo. Y aún antes que Juan, otros hablaron sobre las buenas nuevas de su venida. Entre los primeros estuvieron los ancianos Simeón y Ana, quienes reconocieron al niño Jesús cuando fue dedicado en el templo. Y a la luz de la profecía de Isaías, ¿no parece una coincidencia que Ana, una profetisa, fuera la primera en anunciar públicamente al pueblo de Jerusalén en el monte del templo del Señor que había llegado? Y dijo, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Había llegado, ella lo reconoció y lo anunció. Este fue el nacimiento, amados. Ese fue el momento. El nacimiento de la evangelización cristiana tal como lo conocemos. La proclamación del Evangelio. Las buenas nuevas de que Jesucristo vino a traer salvación. El Rey llegó para rescatarnos, darnos esperanza.
Posteriormente, Cristo confió a otra mujer, María Magdalena, la primicia de su triunfante resurrección, lo que garantizaba que su misión evangélica en el planeta Tierra se había cumplido. La carne es como hierba, pero el Verbo divino que se hizo carne es eterno. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Hermosa figura, ¿verdad? En las manos del pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y habrá un rebaño y un pastor. Porque es bueno reflejar en nuestra mente la forma en que el Señor nos ha guiado. Eso nos ayuda para confiar de que Él nos seguirá guiando. Bueno, leeré varios versículos que nos hablan de un Creador y veremos cómo desarrolla los temas de la misericordia y el poder de Dios. Son varios versículos. Recuerda que la escuela sabática es más que comentarios que podamos hacer. Es venir para escuchar la voz de Dios como clase, ¿verdad? Así que voy a leer varios versículos, Isaías 40, 12 al 31. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como a menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca a cuenta a su ejército, a todas llamas por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y aquí hay una promesa: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y luego de presentar el poder de Dios en términos de su gloria y permanencia, comparados con que nosotros somos como hierba, Isaías se explaya sobre el poder y la sabiduría superiores de Dios que hacen que la tierra y sus habitantes parezcan insignificantes. Este estilo de Isaías, con preguntas retóricas y analógicas, preguntas análogas, vividas que aluden a la tierra y sus partes y la creación de Dios, se asemeja a la respuesta de Dios con Job. ¿Recuerdas que hay como un diálogo? Para Isaías, como para Job, la respuesta es evidente. A nadie. ¿A quién va a comparar a Dios? Con nadie. Dios es incomparable. Pero Isaías retoma la pregunta y hace referencia a la respuesta que muchos pueblos antiguos insinuaban con sus acciones, que Dios sería semejante a un ídolo. A esta noción responde Isaías. De por sí, ya parece una tontería usar la figura de un ídolo para que se asemeje a Dios. Pero solo para asegurarse de que el pueblo entendiera el concepto, explica la singularidad de Dios y presenta el argumento irrebatible de que Él es el santo creador. Pero escucha, el gran propósito del mensaje de Dios es consolar a los que necesitan. Al igual que Job, su sufrimiento los había confundido y desanimado con respecto al carácter de Dios. Por eso pregunto, hermanos, ¿cuán importante es entender esta verdad? ¿Cuán importante es afirmar estos conceptos de Dios como creador, como soberano del universo? Y pregunto, ¿qué papel juega el sábado, semana tras semana, para reforzar esta cuestión fundamental?
Porque el sábado nos recuerda nuestro origen y nuestro destino. Salimos de la mano del Creador para vivir para siempre y el plan de Dios no ha cambiado. Y también nos habla del descanso eterno que Dios dará a sus hijos. El sábado es un pedacito de eternidad que viene de la eternidad y se proyecta a la eternidad. Es fundamental. En el corazón mismo de los versículos que leímos, Dios a través de Isaías confronta el serio problema de la idolatría, que de paso es muy claro en uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y al leer estos versículos vayamos sacando conclusiones acerca de la idolatría en nuestros días. ¿Qué es lo que adoramos? Isaías 40, 19 y 20. El artífice prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Amados, la idolatría destruye una relación única, íntima con Dios al reemplazarlo por otra cosa. Por ende, los profetas se refieren a la idolatría como adulterio espiritual. ¿Y cómo describe Isaías esos ídolos? ¿Cómo interpretas lo que dice de ellos? Porque es una descripción precisa de cualquier ídolo sin importar cuál sea. Mira, dice Isaías 41, 29. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. ¿La idolatría aparece en formas más sutiles en las iglesias de hoy? Si es así, ¿cómo? Mira, leo este comentario. Dice, muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses además del Señor. Nuestro Creador demanda nuestra dedicación suprema, nuestra primera lealtad. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos se convierte en un ídolo. Justo antes que el Señor venga nuevamente con el camino preparado por la hora vial de un último mensaje de reconciliación de Elías, la decisión será la misma que en los días de Isaías. ¿Acordarás, adorarás al Creador o adorarás alguna otra cosa? ¿Te acordarás de tu Dios o estarás simplemente con tu mente en otras cosas? Porque al final, amados, siempre adoramos algo. Dios ha levantado un pueblo con un mensaje para esta hora de materialismo e inmoralidad. La hora del juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Bueno, se nos ha ido el tiempo, llegó el momento de cerrar y resumir los 3 puntos estudiados. Luego finalizaré con una cita de mi autora favorita y algunas preguntas de reflexión. Aquí van los 3 puntos. Número 1, Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras en el pasado. Y hoy en día continúa transmitiendo su mensaje de consuelo y perdón a su pueblo. ¿Qué promesas bíblicas te consuelan más? Por otro lado, una parte importante del mensaje a la nación de Judá es la seguridad de que su iniquidad es perdonada. ¿Por qué es importante que las personas reciban el perdón de Dios? ¿Qué es más importante decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Les escribo, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por amor de su nombre, dice San Juan. El segundo punto es la frase, la voz del que clama en el desierto, ha sido interpretada en el Evangelio de Juan como una referencia a la proclamación de Juan el Bautista en la primera venida de Jesús. ¿Qué hizo Juan? Preparar el camino. Él hace esto al instar a las personas a que se arrepientan y se bauticen en el agua como la marca de su arrepentimiento. Porque esta era una predicción de lo que Jesús hizo. Iba a morir, ser sepultado y resucitar. Lo que hizo para salvarnos. ¿Cómo estás usando? ¿Cómo usas tu voz para proclamar las buenas nuevas? Para anunciar a otros, para preparar el camino al Señor. Y número 3, ¿cómo puede entenderse la gloria de Dios a la luz de Juan 1:14? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cierro con esta cita y unas preguntas. En los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Durante mucho tiempo, Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su Creador como autor del pecado, el sufrimiento y la muerte.
Los que habían sido así engañados imaginaban que Dios era duro y exigente. Lo veían como al acecho para denunciar y condenar y nunca dispuesto a recibir al pecador mientras hubiese una excusa legal para no ayudarlo. La ley de amor que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador y presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Declaraba que era imposible obedecer sus principios y que los castigos por la transgresión se imponían arbitrariamente. Y pregunto, ¿qué más pudo hacer? Ponte a pensar en el Evangelio, las buenas nuevas, lo que Jesús hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Y pregunto, ¿no nos mueve eso a un compromiso, a una entrega a confiar nuestras vidas, nuestro presente y nuestro futuro a Él? Por eso, la descripción que hace Isaías de la permanencia de la palabra de Dios versus la frágil transitoriedad de la vida humana debe hacernos reaccionar y hacernos pensar. ¿En qué medida habla esto de tu miedo a la muerte? Sí, desaparecemos como una nube. Pero ¿cómo se relaciona con tu esperanza de la resurrección y con lo que Jesús hizo? Si nos tomamos en serio este capítulo de Isaías 40, ¿cómo podemos curarnos del orgullo y la arrogancia? Dios nos ayude para que pongamos a Dios primero. Las cosas han de terminar bien para el pueblo de Dios. Pero tenemos que ponerlo a Dios primero y nosotros estar conectados a Él. Oremos. Gracias a nuestro Padre por el mensaje de aliento dado por este capítulo de Isaías, por estos capítulos. Gracias porque tú actúas de una forma coherente, lo haces por amor. Y tu amor es prácticamente incomprensible para nosotros. El diablo ha tergiversado el carácter de Dios. Ha hecho creer a muchos de que Dios es un Dios tirano que se goza en sufrimiento, en castigar a la gente. Pero tú y tu Hijo han demostrado cuánto nos aman. Queremos responder ese amor entregando nuestras vidas a ti. Acéptalas, es todo lo que podemos darte. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros para que participen de estos estudios bíblicos y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida en el cual todos vamos, en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Dios te bendiga. Maranatha.